¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar de nuestra portada. Me lo sacan, yo soy el presidente. Estas fueron las palabras que habría dicho el expresidente Pedro Castillo, quien ordenó votar al general Óscar Arriola de la policía, el entonces jefe de la DIRCOTE, quien había denunciado el nuevo plan del Movadef y puesto en marcha un operativo para atrapar a los sobrinos del golpista. Pues bien, en las últimas semanas hemos visto declaraciones tanto del Español, en este sentido, ahora ya se ha conocido que sí, efectivamente Pedro Castillo ordenó remover, votar, pasar al retiro a Óscar Arriola, el general de la Policía Nacional. Hoy, actualmente, está trabajando como jefe de la DIRINCRE. Nosotros estamos conectados con Carlos Basombrío, él ha sido ministro del Interior. Le damos la bienvenida para analizar esta situación. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar con ustedes. Bueno, es interesante el titular de hoy día de Perú 21 porque confirma, digamos, cosas que de alguna manera en su momento, cuando pasaban, se sospechaba y ahora hay cada vez más evidencias de ello. En caso específico de la DIRCOTE, quisiera recordar que el general Arriola fue la primera persona, cuando era coronel en la DIRCOTE y con la gente de inteligencia de otras unidades, que me alertaron sobre la huelga que estaba iniciando Pedro Castillo como presidente del comité de huelga, donde estaban las dos facciones del Movadef unificándose en torno a esa huelga, y bueno, eso lo presentamos al Congreso, lo trabajamos todo al Congreso, y fue el inicio de toda una larguísima, digamos, develamiento de los vínculos de Castillo con el Movadef, ser parte, yo creo, del Movadef, porque no es un hombre tampoco de mucha ideología, sino ya sabemos que más bien lo lucrativo es lo que más lo movilizaba, pero no quería a que sus aliados del Movadef, que están muy presentes en distintas instancias del gobierno, fueran pues expuestos por un general que, como el general Arriola, que es muy vocal, muy afirmativo en su punto de vista, y trataron de sacarlo de la policía. La presión de entonces de los medios de comunicación, de la opinión pública, ustedes, logró impedir que eso se produzca, pero siempre estuvo él y otros oficiales de la policía en la mira de Castillo, ¿no? Que no podía lograr sus objetivos no porque no quisiera, sino porque era muy grosero, digamos, lo que estaba haciendo, y no quería temía tener más enfrentamientos. La policía ha sido muy maltratada por Castillo. En términos generales, creo que ha sido la institución del país que más ha sufrido los efectos del gobierno de Castillo y que va a tardar mucho en recuperarse de ello. Exministro, en aquel entonces, cuando Óscar Arriola está presente en una actividad en Caraballo, él dijo textualmente, y lo voy a decir: los peruanos de bien tenemos que alejarnos de cualquier atisbo de terrorismo, de cualquier sospecha de terrorismo, y no debemos mantenerlo. Por eso existen las leyes. ¿Por qué cree usted que se desarrolló esta actitud tan renuente contra el general Óscar Arriola de parte de Pedro Castillo? Bueno, como le digo, una primera etapa porque es un hombre que conoce la historia del Movadef bastante bien y los vínculos del presidente Castillo con estas organizaciones. Recuerden que no solamente están los hechos de la huelga del 17, sino las reuniones en Bolivia, organizadas por el Movadef allá, y él tenía pues todo eso documentado y se convertía en un peligro para Castillo, ¿no? Y luego también por su rol, ya no me queda clara la cronología, pero creo que son varios meses después, cuando se le encarga la búsqueda de los prófugos, ¿no? Y que
al parecer estuvo muy cerca de atraparlos. En el caso de la casa en el sur se habría escondido uno de ellos o más de Fray uno de ellos. Vázquez. Fray Vázquez Castillo estaba escondido en la casa del que creíamos, Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del presidente, hoy también prófugo. Así es. Y lamentablemente todos estos malos manejos, las sospechas que teníamos de estos malos manejos, del manoseo grotesco que se le hizo a la institución de la Policía Nacional, hoy se ve evidenciado en estos datos sueltos, donde el español ha tenido un protagonismo importante, donde él habla incluso que en el escondite que se le dio a Fray Vázquez, 2 policías de los altos mandos sabían que Fray Vázquez estaba escondido y que él le daba esa protección. ¿Qué debería Bueno, pasar con la eso es institución? interesante. Primero que el español solo pudo tener el poder que tuvo, no por su habilidad, sino porque había un presidente necesitado de hacer trampas y había alguien que se las ofrecía. Trampas y delitos, ¿no? Porque querían matar gente también. Esto de los 2 oficiales de la policía, por más que él no haya revelado los nombres, tiene que haberlo revelado ante la fiscalía, porque está en un proceso de colaboración eficaz donde hay mucha información que aún no conocemos. Me da la impresión que esas revelaciones van a ser también muy importantes en los procesos de investigación sobre los niveles de penetración criminal de parte de Castillo que se lograron dentro de la policía, ¿no? Altos mandos de la policía protegiendo a un prófugo de la justicia es una cosa muy grave, muy, muy grave. Más todavía cuando otros miembros de la policía son los que estaban haciendo el seguimiento y la investigación para detener a estos prófugos. ¿Cuáles deberían ser las primeras acciones en cuanto a la Policía Nacional y la influencia del español en ella? ¿Las primeras acciones de quién? De parte del Estado, del Ejecutivo, porque se habla en el Congreso de una reforma policial. No había escuchado del Congreso, había escuchado algo del Ejecutivo. Yo la verdad que no tengo mucha confianza en que ello se vaya a producir. Me da la impresión que no está en la agenda ni del gobierno, en la verdadera agenda del gobierno ni del Congreso. Tienen otros temas como permanecer hasta el 2026, por ejemplo, en la prioridad de su agenda. No creo que haya condiciones políticas para una reforma seria de la policía que requiere, en condiciones normales, un esfuerzo enorme, y en estas condiciones de debilidad del gobierno y del Congreso no tengo mayores expectativas. Donde sí creo que puede haber es mucha mayor información que provenga del trabajo de la Fiscalía, de las investigaciones de Fiscalía, que ayuden a depurar más la institución. Hoy, por ejemplo, el español fue citado a la Comisión de Fiscalización y se acogió a su derecho al silencio, diciendo que como ya existe una investigación penal y él ya está colaborando con el Ministerio Público, él no tiene nada más que decir a la Comisión de Fiscalización. Sí, bueno, era más o menos lo que se preveía, ¿no? Pero la Comisión de Fiscalización quería hacer un check, si lo habían citado, ¿no? Pero no, yo no, la verdad que no esperaba mucho de esa discusión. Yo creo que donde sí está basando el caso silenciosamente, que vamos a tener noticias mayores en las próximas semanas, como suele suceder, es en el nivel de la Fiscalía. ¿Qué opina usted sobre el excomandante general de la Policía Nacional, el señor Vera, quien ahora parece que está entrando a entredichos con el español, con incluso el excomandante Raúl Alfaro, de quién tuvo más responsabilidad en el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, lamentablemente por él, ¿no? Pero yo creo que hay hechos objetivos que van totalmente contra su discurso ahora de ser un hombre intachable, que no aceptaba ninguna presión de vida, etcétera, etcétera. Las reuniones que tuvo en la casa del otro español, con el español y con el ministro Sembache, que creo que está en la misma posición delictiva o sospechosa de delito que
el general mencionado, dan cuenta de que se reunían con una persona por instrucciones de Castillo, que Castillo decía que era un asesor. Los asesores forman parte de la estructura del Estado y tienen, digamos, son nombramientos públicos, y ese señor no pertenecía a la estructura pública ni era un nombramiento del Estado. Cualquier persona honesta que se respete hubiera dicho no, eso no lo voy a hacer, no está en mis responsabilidades. Los ascensos, cambios de colocaciones, lo trabajamos entre el ministro y el director de la policía o el comandante general de la policía, y eso es absolutamente ilegal, inadecuado, y no lo voy a hacer. Eso es lo que correspondía, pero ninguno de los dos lo hizo y aceptaron tener esas reuniones, y además hay declaraciones en el sentido de que en algunos casos era por expectativa de obtener dinero, dinero a su favor, ¿no? Entonces, la verdad es que me llama un poco la atención el exceso de acogida que le dan los medios para una persona que, digamos, lo único que está tratando de hacer es crear una narrativa, como se dice ahora de que él fue en realidad un héroe de las jornadas, cuando la realidad dice totalmente lo contrario. Bueno, para que él lo hayan detenido y haya salido en libertad y en esos momentos esté ciertamente protegido por el Ministerio Público, es porque debe haber aceptado también su culpabilidad y responsabilidad en medio de esta investigación por organización criminal. Porque por supuesto, si no, no hay ninguna posibilidad de que el Ministerio Público lo considere un aspirante a colaborador eficaz, porque ni siquiera es un colaborador eficaz. Ese es un proceso largo que termina en una decisión judicial, 1 año, 2 años después de que empiezan a aspirar a ser colaboradores, y solo sí tienen un aporte sustantivo, novedoso, relevante, que implique a personas de mayor responsabilidad. Entonces, solo el español puede aspirar a la colaboración eficaz si es que ha dado evidencia sobre la conducta del presidente, de los ministros, de los comandantes generales, que algo de eso conocemos ya, pero pronto vamos a conocer bastante. Exministro, si no hay voluntad en esos momentos o la reforma de la policía no está en agenda del Ejecutivo o del Congreso, ¿qué debería pasar con la Policía Nacional que ha sido tan golpeada? Bueno, como le digo, yo no tengo ninguna expectativa de que haya una reforma de la policía, que tampoco una reforma de la policía es solamente depurarla. Hay 55 aspectos, por decir algo, que implican una reforma. No, yo no veo. De lo que ha hablado el primero Tarola es que ha reunido a los mandos policiales con unos funcionarios de la PCM que conocen de reforma del Estado y les han dado algunas indicaciones. Creo que es una reforma de la policía, ¿no? Es una reunión de trabajo. Me parece que es poco serio. La verdad que últimamente el señor Tarola es bien poco serio, hace afirmaciones grandilocuentes que no tienen no se condicen con nada de lo que ocurre en la realidad de lo que se hace. Ni siquiera por haberse reunido con los ex primer ministros de Estado hace unos días. Eso para tener una foto en la cual no aparezca solo. O sea, digamos, dar a entender que es un gobierno fuerte, que él es un primer ministro fuerte, que justamente se hace cuando uno está débil, no cuando uno está fuerte. Y además, los primeros ministros que he escuchado han dicho que varios de ellos les han pedido que convoquen elecciones de inmediato. Eso es una photo opportunity, como dicen los en inglés, y no es más que eso, son juegos artificiales que no le deberíamos darle tampoco ni tanta atención, no tienen ninguna importancia. Muy bien. Ministro Basombrío, ¿usted qué hubiera hecho con la Policía Nacional en esta situación? Bueno, primero, jamás hubiera aceptado una presión indebida, ni una insinuación de una presión indebida, y nunca la recibí. Para empezar. Nada, con el comandante general de entonces, el director general de entonces, el hoy ministro del Interior, tenemos una relación de trabajo muy profesional, muy seria y sobre la base de los intereses de la institución y del país. Trabajamos hasta el final de su
terminó su jubilación muy bien, y hubo un conjunto de cosas que se hicieron para cambiar la policía, sobre las cuales no quiero hablar porque la mayor parte de ellas fueron tiradas a la basura en los siguientes innumerables hechos que me sucedieron. Una lástima, exministro, porque la Policía Nacional tiene oficiales, policías buenos, que se han fajado en este gobierno de Pedro Castillo, que han sido perseguidos y que han soportado el acoso y sobre todo la persecución. Y estoy hablando del coronel Harvey Colchado. Harvey Colchado, los otros coroneles que están ahí tuvieron un rol prominente durante la acción. Harvey Colchado fue el fundador, a iniciativa nuestra, de la DIVIAT, que creo que hoy día es un ejemplo de investigación del delito de alta complejidad, aún con las limitaciones que ha tenido, sobre todo en el gobierno de Castillo, que puede ser un referente de una policía renovada, de cómo es una policía renovada, de cómo es una policía correcta, de cómo es una policía profesional. Ojalá que se le dé el lugar que se merece Harvey Colchado después de tanto maltrato que ha recibido. Yo le doy las gracias. Las gracias, exministro Basombrío, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV. Con todo gusto, que les vaya muy bien. Un abrazo. Bien, era entonces el exministro del Interior, Carlos Basombrío, que estaba reaccionando con nosotros sobre nuestra portada. Me lo sacan, yo soy el presidente, dijo Pedro Castillo, en referencia a Óscar Arriola. En ese tiempo, en ese entonces, cuando lo dijo, era el jefe de la DIRCOTE. ¿Y por qué reaccionó de esta manera tan renuente el expresidente Pedro Castillo? Ya lo hemos escuchado. Óscar Arriola lo expuso. Puso sus vínculos de Pedro Castillo con el Movadef en la marcha del 2017 y luego, durante todo el tiempo en la que él fue candidato y meses después de haber asumido el mandato. Nosotros vamos a regresar con más información.